en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Muy buenas tardes nuevamente, amadas hermanas en el Señor. Queremos darles la bienvenida en esta hora de la tarde, este lunes 28 de septiembre del año 2020. Queremos saludarles nuevamente desde la iglesia o las instalaciones de la Iglesia El Divino Salvador de Ciudad Madero, y queremos nuevamente estar en comunión con Dios, en comunión con ustedes. Así que, amadas hermanas del ministerio de la iglesia, pero también a todas las hermanas mujeres que se conectan también para buscar el rostro y la presencia de Dios, la fortaleza de Dios, sean bienvenidos, bienvenidas hermanas. Y también si hay hermanos que se integran, también no por ser lunes no van a meterse a poder escuchar la palabra. Hay muchos que se conectan, hermanos, y qué bueno, jóvenes también. Para esto es la palabra del Señor. Así que vamos a tener este tiempo, hermanos, para estar en contacto con Dios, y nuevamente les deseamos que sean bienvenidos a esta transmisión y que juntos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Vamos a comenzar la semana de labores con fortaleza, con ánimo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y sí, así que vamos a leer el Isaías 25. Vamos a leer el llamamiento a la adoración, Isaías 25, versículos 1, 4 y 9, que son parte de los salmos que también leemos como llamamientos. Entonces es parte de esa adoración, de esa continuidad que también los profetas anunciaban y recitaban y enseñaban los salmos. Así que algunos salmos los vamos a encontrar en otros pasajes como estos. Vamos a leerlo juntos, y de esta manera el Señor nos invita a acercarnos a su presencia para exaltarle. Dice de esta manera: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, y desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Y este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrarémonos en su salvación. Amén. Amén. Vamos a regocijarnos, vamos a alegrarnos en la salvación del Señor, porque en Él confiamos. Él nos ha salvado, Él es nuestro refugio, Él es nuestra sombra en el calor. Así que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y vamos a glorificar y bendecir su nombre. No sin antes
Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a tener la oración de ofrecimiento de este tiempo, de este devocional, y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta hora. Vamos a orar. Bendito Dios, nuevamente gracias te damos en esta semana que hemos comenzado, que por tu misericordia, Señor, seguimos de pie, seguimos vivos. Gracias por la salud, por las fuerzas que nos das día a día. Gracias porque no nos ha faltado absolutamente nada, siempre suples todas nuestras necesidades y queremos, Señor, seguir pidiendo de tu sabiduría para este momento de devocional. Señor, danos ese gozo, la paz, la tranquilidad, la concentración para estar contigo, Señor, en esta hora. Y, Señor, te pedimos a mis hermanos que están desde sus hogares, también conectándose con nosotros para juntos tener este tiempo de devocional, les des un corazón de gozo, de alegría, para poder estar ante tu presencia, como dice tu palabra, con regocijo y entrar por sus puertas con acción de gracias. Por eso, Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude en todo, Señor, y quita cualquier estorbo que pueda traer el enemigo en estos momentos, con tal de estorbarnos para estar en comunión contigo. Pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos lleve a estar en paz, en comunión contigo, de una manera pacífica, amorosa y sobre todo con esa entrega total. Padre, en tu nombre depositamos este tiempo y en tus manos deposito a tu iglesia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Una de las maneras de alabar al Señor no solamente es orar, no solamente es leer la palabra, sino también una de las maneras de glorificar a nuestro Padre Celestial es a través de los cantos. Así que vamos a entonar un himno en esta hora, un himno que nos recuerda el Señor nuestro compromiso con Él. Yo quiero trabajar para el Señor. Número 612 en nuestros himnarios. Va a aparecer en la pantalla para que no podamos batallar, sino que estemos concentrados juntos y cantemos este himno. Y no lo cantemos por cantar. Cantemos, pero a la vez reflexionemos y pidámosle a Dios: Señor, yo quiero trabajar para ti, pero ¿cómo le hago? Más adelante lo vamos a ver. Así que mientras entonemos este hermoso himno. siempre estar en la obra del
es algo que debemos de hacer, y dice la palabra que el trabajo del Señor no es en vano, y Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 nos lo reafirma y dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cuando la iglesia trabaja, Jesucristo le reconoce, elogia a la iglesia, y por eso es un privilegio decirle: Señor, yo quiero trabajar por ti. Así que vamos a continuar ahora. Leamos juntos la lectura bíblica de esta tarde, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Es el relato donde Jesús aparece, o se aparece, mejor dicho, a sus discípulos. Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Leamos juntos, también está en la pantalla, amadas hermanas, para que podamos leer sin ningún problema la lectura, la escritura de la Biblia. Así que leamos ahí desde sus hogares, lean en voz alta, es palabra del Señor, y sobre este pasaje estaremos meditando. Dice la escritura de esta manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Amén. Amén. Vamos a meditar en esta hora sobre este pasaje, pero sobre todo el versículo o el texto clave está en Juan 20, versículo 21, cuando les dice la segunda parte: como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos en una serie de estudios que hoy estamos dando seguimiento: enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Cristo. Y comenzamos el primer lunes hablando de cómo Jesús, como el Maestro, como el buen Maestro, dio una cátedra de enseñanzas. Dio enseñanzas claras para los discípulos, para todos nosotros. Luego, el segundo lunes del mes, vimos que Jesús enseña acerca de las bienaventuranzas, aquellos que siguen al Maestro, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que confían en el Señor, que buscan el rostro de Dios, les dijo: serán bienaventurados. Vimos hace 8 días que las enseñanzas exaltan al propio Cristo Jesús. Cuando nosotros aplicamos su enseñanza, exaltamos el nombre de Dios. Así que y hoy vamos a continuar. Si Cristo nos da enseñanzas específicas, claras, nos llama bienaventurados, o nos quiere llamar bienaventurados si buscamos su palabra, si las enseñanzas de Cristo exaltan su nombre, entonces nuestro subtema de hoy tiene que ver con esto. ¿Cuál es nuestra respuesta a sus enseñanzas? Y ese es el subtema de hoy, nuestra respuesta a sus enseñanzas. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué debemos de hacer? A través de las enseñanzas del Maestro, ¿cómo debo de responderle yo al Maestro? Contestemos esta pregunta, pero antes hagamos una oración y que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Oremos. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia. Gracias te damos porque nos permites tener un tiempo para orar y pedirte, Señor, la dirección de tu Santo y Divino Espíritu
para proclamar tu evangelio. Te pido, Señor, que la tercera persona de la Trinidad sea quien hable y solamente úsame como un instrumento, Señor, que también pueda yo recibir tu palabra y ser cada día con toda tu iglesia fortalecido, y ayúdanos a aplicar tu enseñanza día a día, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El versículo clave, hermanas, Juan 20:21, la segunda parte, espero que te lo aprendas. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No sé si te lo puedas aprender, hermana, o ya te lo aprendiste. Está sencillito, está cortito. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Alguien se lo aprendió en casa? ¿Alguien ya lo está repitiendo ahí en la sala, en su comedor, en su cama tal vez? Última vez dice la palabra, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ese es el texto clave y de ahí vamos a meditar. Damos gracias al Señor que su evangelio, a pesar de la pandemia que estamos atravesando, y parece que hay buenas noticias para nuestro estado, va a cambiar el semáforo unos días más, y no es que ya cambió, ¿verdad? Estamos ahí a la expectativa, vamos bien, gracias a Dios, pero damos gloria al Señor porque a través de esta pandemia, aunque llevamos meses, nuestra iglesia, así como otras iglesias o todas las iglesias, no han dejado de proclamar la Escritura. No hemos dejado de proclamar el Evangelio. Seguimos proclamando y incluso, esta pandemia nos trajo muchas cosas que tal vez ni nos imaginábamos que íbamos a hacer. Por ejemplo, transmitir, predicar, transmitir cada devocional que tal vez no lo hacíamos. Entonces nos vino a cambiar muchas cosas también para mejorar, y esto es para la gloria de Dios. Y entonces, a pesar de la pandemia, no hemos dejado de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero hay algo que sí debemos tener muy en cuenta. A pesar de que muchas veces nos conectamos, ¿será que seguimos con ese mismo entusiasmo para servir al Señor? ¿Estamos ya preparados cuando regresemos, venir con todas las fuerzas, con esa mentalidad positiva de echarle ganas y servir al Señor? ¿O quizás ya nos enfriamos? Quizás escuchamos un devocional más, pero ya nos enfriamos. ¿Se nos está olvidando acaso que el propósito de la iglesia es seguir trabajando para el Señor, en la obra del Señor, como decía el himno que entonábamos? Que no se nos olvide, amados hermanos, aunque estemos en casa, aunque estás en casa, aunque no nos podemos congregar, pero no nos olvidemos cuál es el propósito de la iglesia. El propósito es servir al Señor. Por eso nuestro texto dice, como el Padre me envió, Jesucristo le dice a los discípulos, así también yo os envío a ustedes para que trabajen, para que proclamen el Evangelio. El propósito de la iglesia y sus organizaciones es el trabajo colectivo. Por muchos años hemos recibido las enseñanzas del Maestro, enseñanzas excelentes, enseñanzas que exaltan a Cristo, que nos pueden llevar a ser bienaventurados. Y hemos escuchado por años las enseñanzas del Maestro, y hemos escuchado tanto, amadas hermanas, que ya deberíamos ser maestros y no seguir siendo bebés espirituales. Tenemos este mandato del Padre. Tenemos el envío de parte del dueño y Señor de la mies, el Señor de la iglesia.
Por lo que debemos entonces considerar la importancia del servicio que nos pide nuestro Dios y con denuedo dar a conocer lo que hemos aprendido a otras personas. En estos momentos de pandemia, de preocupación, de temor, de tantas confusiones, este es el momento para poder compartir a otros lo que tanto hemos aprendido nosotros. De manera, también debemos de reconocer nuestra incapacidad en nuestras propias fuerzas para poder entender en primer lugar el Evangelio, la palabra. Somos incapaces, pero debemos de creer que Dios nos capacita y nos va a seguir capacitando para la tarea en el cual nos ha enviado. Es un error creer que la tarea de predicar la palabra solamente les corresponde a unos pocos de la iglesia. Es un error creer que la tarea que el Señor le da a su iglesia solamente son para los pastores, para los ancianos, para los directivos, para algún ministerio. No, la tarea es de todos. Todos aquellos que llegan a los pies de Cristo. Desde el momento que te rindes a los pies de Cristo y te entregas a Cristo, desde ese momento ya tienes el compromiso de ir y predicar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el propósito del cual Jesús les llamó a sus discípulos? Proclamar el Evangelio. Y nadie sabía nada. Sin embargo, cada día los fue capacitando. No solamente los capacitó en palabra, ahí con la Biblia abierta, no había Biblia, claro, es un decir, pero también con las acciones de Cristo, con su testimonio les decía, esto es lo que tienen que hacer. Por eso es un error creer que la tarea de proclamar el Evangelio solamente es del pastor, del anciano, de un líder. No, predicar el Evangelio es para todos aquellos que han creído en Cristo y manifestar que están llevando a cabo la gran comisión. Por eso nuestro tema de hoy va en ese sentido. Nuestra respuesta a las enseñanzas del Maestro debe ser proclamar el Evangelio. Lo que yo he aprendido, lo que el Señor me ha enseñado, me ha dicho y yo lo creo, también mi respuesta entonces va en el sentido de proclamar el Evangelio a otras personas. Así que, como cristianos, si hemos acudido a los pies del Señor, primero, ¿qué debemos reconocer? Si tú eres un creyente en Jesucristo, si eres una hermana que ha recibido a Cristo, ¿qué debemos reconocer en primer lugar si ya tenemos a Cristo? Debemos reconocer que hemos recibido, número uno, enseñanzas verdaderas. Tenemos que reconocer, si ya estoy en Cristo, cada vez que leo la Biblia, cada vez que escucho un mensaje, un sermón, yo tengo que creer en esas enseñanzas verdaderas. Afirmar como nosotros afirmamos que la Biblia es palabra de Dios. Es la única regla de fe y conducta. Contiene enseñanzas verdaderas. Eso es lo que debemos de reconocer después de que entregamos a Cristo, nos creemos en Cristo y entonces creemos en su palabra, en sus enseñanzas y debemos de afirmar que son verdaderas. ¿Cuál es nuestra edad en cuanto al conocimiento de Jesús? Muchos nos llamamos cristianos. Yo no sé si alguna vez has escuchado este término. Yo vengo de la cuna cristiana. O yo nací de cuna cristiana. Bueno, primero hay que afirmar, ¿verdad? No hay cunas cristianas. La cuna es de madera, de metal, ¿verdad? Pero es un dicho que nos dan a entender que desde bebés la persona
nació en una familia cristiana. Es un decir, por eso a veces escuchamos, yo vengo de cuna cristiana, ¿verdad? Se refiere a que nació en una familia cristiana o en una familia evangélica. Lo cierto es que sin importar, amadas hermanas, cuántos años tenemos limitando o militando en el Evangelio, tenemos que reconocer desde la primera vez que tal vez escuchamos un mensaje del Señor, ahí empezamos a recibir enseñanzas verdaderas de Jesucristo. Sin embargo, Dios, quien nos conoce, nos dice allá en Hebreos capítulo 5, versículo 12, miren lo que el Señor nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Miren, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Salvarnos, escuchar la palabra, pero también predicar la palabra. Dios no quiere que estemos sentados y que nos sigan nada más alimentando. Por eso comenzamos diciendo, no importa cuántos años llevas en el Evangelio, puedes llevar muchos años, pero si no proclamas la palabra, a Jesús le molesta eso, porque está en Hebreos 5:12, dice, ustedes deben ser ya maestros, pues llevan mucho tiempo escuchando mis enseñanzas. Pero Jesús dice, pero ¿saben qué? Pues veo que no han aprendido nada, porque si hubiesen aprendido, ya no era necesario que yo les enseñe. Dice, pero ustedes tienen necesidad que se los vuelvan a enseñar. Esta es una de las razones por el cual muchas veces no queremos aceptar el envío que Jesús nos hace. El trabajo que todos deberíamos hacer, lo dejamos a una pequeña parte de la iglesia. Porque decimos, es que yo no sé evangelizar. Es que yo no soy un predicador. Y esas son nuestras excusas. Es que yo no fui a un seminario. Y es que yo no tomé ningún curso bíblico. La Biblia dice, no se trata de eso. Todos no sabemos el texto de Mateo, o más o menos lo hemos escuchado. Mateo 5:14, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este llamado no es para unos cuantos, es para todos los que hemos creído y tenemos la certeza de la vida eterna. Vosotros sois la luz del mundo. Pensemos en una iglesia en la que todos, con un mismo cuerpo, responden al llamado. Ciertamente, no podrían pasar desapercibida en el lugar donde se encuentren de no proclamar el Evangelio. Al contrario, en el lugar donde se encuentren van a proclamar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y han recibido y han entendido su llamado. Entonces la iglesia debiera ser un conglomerado con diferentes oficios, pero con las mismas metas, con operaciones diferentes, pero en un mismo espíritu. Aún siendo muchos, somos uno en Cristo, en el Señor. Debemos desear dar a conocer entonces lo que hemos aprendido. Por eso en la iglesia hemos hablado en muchas ocasiones, lo repito, no fuimos llamados para ser engordas espirituales. De nada sirve ser engorda espiritual si no aplicamos, si no vamos y damos la palabra a otros que nosotros ya lo sabemos. Porque la misión de Jesucristo no es que yo tenga una engorda espiritual. ¿Cuál es la misión de Jesucristo para nosotros? Que el Evangelio se extienda, que el Evangelio sea escuchada para aquellas personas que viven sin esperanza.
porque la palabra es esperanza para todos. Así que, hermanos, hermanas, sobre todo también por este día, debemos desear dar a conocer lo que hemos aprendido. Debemos ser personas que deseen trabajar, dar a conocer. Y no me refiero, si eres una mujer, a dar una clase en la femenil o en el ministerio de damas. No, ahí en tu casa. Si tienes vecinos que tienen niños, puedes proclamarles el evangelio. Así que hemos sido llamados para este trabajo. No debemos solo ser espectadores. Debemos evangelizar y no dejar este trabajo solamente a unos cuantos. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? Debemos sentir, hermanos, hermanas, que debe de importarme la otra persona. Debemos sentir que nos pertenecemos el uno al otro y no quedarnos pasivos. Debemos sentir que yo tengo que amar o amo a mi prójimo, pero dentro de ese amor al prójimo, yo tengo que proclamarle el evangelio, porque no quiero que esa familia se pierda o que nunca escuche el mensaje del Señor. Y entonces no debemos de quedarnos pasivos, sino que la gratitud ante Dios, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha limpiado con su sangre poderosa desde la cruz del Calvario, y porque Él me sigue dando enseñanzas claras. ¿Qué debo de hacer? En respuesta a la enseñanza, debo de tener una gratitud que me debe de mover a poder compartir el tesoro más preciado que hemos hallado, que es Jesucristo y su palabra. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura hoy? Que Jesucristo nos ha dado enseñanzas verdaderas. Si reconocemos que hemos recibido enseñanzas verdaderas, entonces, ¿qué debemos de hacer? Número 2, no descuidar nuestro objetivo. No descuidar nuestro objetivo. Jesús, después de su resurrección, aparece a sus discípulos. Y fíjense, parece que los discípulos se habían olvidado de las enseñanzas del Maestro. Parece que los discípulos, o algunos de los discípulos, parece que se les olvidó las enseñanzas correctas, las enseñanzas verdaderas del Maestro. ¿Cuál era una de las enseñanzas correctas y verdaderas? Después de 3 días me levantaré. Y Jesús les repitió una y otra vez. Eso fue una enseñanza verdadera. Pero al parecer a algunos se les olvidó. Somos tan olvidadizos, hermanos, que muchas veces escuchamos la palabra y decimos, qué bueno, lo voy a compartir. Pero termina el culto, termina el devocional y me olvido. A veces hasta nos olvidamos conectarnos el otro día, ¿verdad? Y aquí los discípulos, Jesús se les aparece. En primer lugar, ¿dónde vemos que los discípulos se olvidaron de las enseñanzas del Maestro? Primero, cuando aparece Jesús en donde estaban los discípulos reunidos, los discípulos lo primero que hacen, ¿qué cosa, hermanas? Tienen miedo. Dice el versículo 19, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús hacia ellos, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? De repente ven a alguien que lo habían sepultado 2, 3 días atrás. 3 días atrás habían sepultado a alguien, de repente se aparece.
Claro, podemos decir, pues sí, si aparece un muerto, ¿verdad? Pues nos vamos a asustar. El punto aquí es que Jesús le repitió una y otra vez: al tercer día me levantaré. Y les dice: paz a vosotros. Y ya les dice el propósito nuevamente: como el Padre me envió, así también yo os envío a ustedes. En otras palabras, no olviden su objetivo en el cual fueron llamados. Jesús, hermanas, nos ha dejado enseñanzas y un objetivo bien claro, bien definido, que es la proclamación del Evangelio. Hemos dicho que debe ser un trabajo colectivo y debemos realmente, hermanas, funcionar como una maquinaria. Por ejemplo, una maquinaria, cuando le falla un engrane, ¿qué pasa? Ya no va a avanzar el trabajo. Si un engrane falla, todo se va a detener. Si una parte de mi cuerpo, hablando físicamente, me duele, difícilmente vamos a poder trabajar 100%. Ahora, los que les ha tocado machucarse o golpearse en un dedo, ya sea de mano o de pies, es difícil trabajar. Si te machucas en tu mano, difícil. Es más, como que uno lo hace agrede. Te vas a tocar el dedo que te duele. El pie es lo mismo, en un dedo del pie. No vas a poder caminar y resulta de que te estás tropezando una y otra vez en el dedo que te duele y no vas a poder hacer más. Si una parte de nuestro cuerpo nos duele, difícilmente vamos a poder trabajar, avanzar. Por lo tanto, amadas hermanas e iglesia, analicemos hoy, en este día, analicemos nuestra participación como cristianos en la encomienda que hemos recibido del Padre. Analicemos como pueblo de Dios. ¿Estamos descuidando nuestro objetivo en este tiempo de pandemia? ¿O seguimos orando, Señor, cuando yo vuelva, vamos a seguir sirviéndote, Señor? Pero, y miren, alguien estará orando diciendo: Señor, después de que volvamos al templo, yo ya tengo, yo me hice mis metas, mis objetivos, y quiero aplicarlos. Miren, cuando yo me regrese al templo o cuando cada ministerio, yo espero que los ministerios estén trabajando. Yo espero que cada ministerio diga: ¿sabes? Cuando volvamos, mira, este es el plan que traemos. Esta pandemia nos enseñó muchas cosas y ¿sabes qué? En la pandemia nos dimos cuenta que nos hace falta esto y esto y esto y vamos a arrancar. O simplemente ya nos relajamos. Reflexionemos cuál es nuestra aportación para alcanzar la meta que Dios nos ha trazado, que es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, y que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras palabras. Les comenté diciéndoles al principio que muchas veces hay personas que dicen: es que yo no fui al seminario, es que yo no tengo capacitaciones. Tu propio testimonio, la manera de hablar, la manera de tratar a las personas va a decir mucho de ti. Si tú eres una persona amable, hablas suavemente, dice la palabra, darás buen testimonio. Y entonces, hermanas, analicemos nuestras vidas, porque el trabajo hay mucho. Ahí en tu casa mismo, con tus vecinos, en todo lugar donde andemos, ahí está la oportunidad para proclamar el Evangelio. Y una cosa muy importante que no quiero pasar por alto. Hoy se están viendo muchas transmisiones, muchas, y qué bueno. Pero siempre les he dicho aquí en la iglesia, en cada ministerio yo les he dicho: escuchen bien lo que se está predicando si estás viendo otra transmisión. Claro, esperando que no sean los días que tenemos aquí. Pero actualmente muchos están hablando, pero están hablando doctrinas erróneas.
o simplemente porque quieren lucirse como predicadores. Muchos están elaborando nuevas doctrinas tratando de hacer el evangelio más atractivo, donde las emociones sean las más importantes y necesarias. Pero eso no es el propósito del evangelio. Claro, debemos de buscar estrategias para proclamar la palabra, pero no caigamos, y como lo he dicho otra vez, no porque encontré en un canal de YouTube, en Facebook, algo que el predicador hasta salta cuando predica, el predicador hasta se acuesta cuando predica de tanta emoción, y eso a mí me atrae. Ten cuidado, Jesucristo nunca hizo eso. Así que eso no nos ocupe. Trabajemos con el evangelio que hemos recibido de parte de Jesucristo, creyendo que la palabra del Señor es verdad, creyendo que Jesucristo vive para siempre, creyendo que Él está presente en nuestras vidas, aun cuando tengamos aflicciones. Y que pensemos, confiemos y afirmemos que Él obra según su voluntad agradable y perfecta en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, tal cual como Pablo lo dice allá en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 4:2. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice Pablo a Timoteo: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le encomienda a su discípulo Timoteo: predica la palabra. Esa es tu misión. Este es tu objetivo. Que no lo pases por alto. Así que, amada hermana, hermanos, si nos ve también, espera en el Señor. Y si alguien sigue diciendo: es que no sé cómo hacerlo, no te preocupes. Hay solución. Jesús nunca te va a dejar solo o sola. Recuerda esto. Número 3, si alguien dice: es que yo no sé cómo predicar. Número 3, Dios nos capacita. Dios nos capacita. Cuando Jesucristo les dice: como el Padre me envió a mí y he cumplido la obra, ahora yo os envío a ustedes. Vaya y prediquen. Y tal vez alguien dijo: Señor, sí, 3 años y un poquito más recibimos tus enseñanzas, pero ya te diste cuenta. ¿Sabes qué, Señor? Como que todavía nos falta mucho. Ya ves, pues tenemos miedo todavía. ¿Y por qué menciono esto? Porque versículos atrás de Juan capítulo 20 hay un relato muy importante. Y entonces encontramos a una mujer llamada María Magdalena que quería tocar al maestro, ¿verdad? Y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques, no me agarres, todavía no es hora. Pero después del pasaje que leímos, después del envío que Jesús le hace a sus discípulos, en el contexto de Juan 20, ahora versículo 24 al 29, encontramos un contraste. Tomás tiene dudas del maestro. Señor, sí, 3 años nos hablaste, nos capacitaste, pero todavía me falta. Por ejemplo, sí dijiste que te ibas a levantar en 3 días. Recordemos que Tomás dijo esto en el versículo 25, cuando apareció: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, ¿cómo que no va a creer si ya les habían dicho? Y entonces, con razón,
Jesucristo cuando les dice, así también yo os envío a vosotros. Con razón, dice el versículo 22 de Juan 20, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo. Y dice la palabra, versículo 22, y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Yo os envío, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, que los va a capacitar, que los va a guiar, que los va a ayudar, que los va a consolar, pero sobre todo también que les va a dar sabiduría para que proclamen la palabra. Job, capítulo número 8, versículos 5 y 6, dice, si tú de mañana buscaréis a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Hemos recibido la enseñanza verdadera del Maestro. Tenemos claro entonces a partir de hoy nuestro objetivo. Y si ya lo tenías claro, hermana, hermano, pero si ya se te había olvidado, porque el objetivo de ser creyentes no es venir al templo ya. No es venir un domingo a cantar y escuchar el mensaje y a ver hasta el próximo domingo. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que hemos recibido un llamado a ser hijos de Dios. Un llamado que a Cristo le costó en la cruz del Calvario. Le costó su vida, derramó su sangre en la cruz. Fue molido por nuestras rebeliones. Y Él dijo, Padre, perdónalos. Y ahí nos justificó. Ahí recibimos la justificación. Pero después de que Jesucristo se va al cielo, antes de levantarse aquí en la tierra, les dijo a sus discípulos, id y predicad el Evangelio. Yo ya hice la obra, dijo Jesús, ahora les corresponde a ustedes. Por eso tenemos claro ahora nuestro objetivo. Hemos recibido el llamado, hemos recibido la indicación del envío. Ahora podemos reconocer que necesitamos al Espíritu Santo para poder hacer nuestro trabajo. Por esa razón preferimos muchas veces, tal vez, quedarnos sentados y que otros trabajen, porque no nos interesamos pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Pero hoy el Señor te invita a que te siga usando y dile Dios, aún en medio de la pandemia, aún cuando no podemos salir o podemos congregarnos, ayúdame, dame sabiduría para buscar la estrategia de cómo dar un mensaje de esperanza. Y Dios te va a decir sencillo, con un mensajito en el WhatsApp, en el Facebook. Dios dice, puedes proclamar el Evangelio con un saludo, Dios te bendiga, quiero orar por ti. Vecina, alguna vecina, ¿tienes alguna petición? ¿Te preocupa algo? Ahora, muchas veces las personas preocupadas se les nota en sus rostros. Esa es una oportunidad. Puedes preguntarle, si no te contesta, si no quiere decirte, no te preocupes. Si tú ya notaste algo en su rostro, algo que le inquieta, tal vez le preguntaste pero no te quiso decir, tú puedes orar. Dile, Señor, yo no sé qué tiene mi vecina. La veo preocupada, tú me la conoces. Tal vez ella no te conoce a ti, pero yo te pongo en tus manos. Y el problema que tenga, te pido que lo tomes. Y ya estás haciendo la obra, y lo demás, el Espíritu Santo de Dios se va a encargar. Así de sencillo, hermanas. Por eso, nunca digas, es que yo no soy capacitado o capacitada. Dios no busca gente capacitada, incluso Él capacita al que está dispuesto o dispuesta. Jesucristo no buscó, fíjense, Jesucristo en su ministerio, cuando comienza su ministerio, Jesucristo no buscó a quienes, a los fariseos. No buscó a los fariseos,
No buscó a maestros de la ley para que le ayuden, no. Él vino y tomó a quienes, ¿se acuerdan? A los pescadores. Aquellos que no sabían ni siquiera hablar bien en su lenguaje, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere gente que esté dispuesta a, y después Él los va a capacitar. ¿Por qué pescadores? Porque los pescadores trabajaban toda la noche, y entonces Jesucristo busca gente que está en movimiento, no gente no pasiva, gente que está activa. Por eso Dios no busca gente capacitada, Él capacita al que está dispuesto. Solo tenemos que responder al llamado de la gracia de Dios, con o sin experiencia, amadas hermanas. Si todos los que asistimos a la iglesia tuviéramos una vida comprometida a Dios y a su iglesia, los templos se llenarían. Si nosotros en nuestras iglesias no hubiera divisiones ni quejas, sino trabajaríamos por Cristo y su iglesia, ¿qué pasaría? Los templos estarían llenísimos. Pero muchas veces nos falta esto. En vez de decirle, Señor, capacítame a no ofender, capacítame a ser humilde, Señor, capacítame para proclamar tu evangelio y no me dejes creer yo la persona importante, la iglesia estaría a reventar. Si todos ofrendáramos como algunos lo hacen, tal vez hasta el tesorero de la iglesia diría, ¿qué más hacemos con el dinero que tenemos? Y podríamos buscar más estrategias, centros de atención, tener misioneros, mandarlos al campo y hacer muchas cosas. Podríamos cumplir la gran comisión sin ningún problema. Claro, aunque no tenemos muchos recursos, pero el evangelio continúa. La gran comisión se está dando por la gracia de Dios. Pero no debemos de detenernos ahí, sino la idea del Señor, la palabra de Dios hoy nos invita a activarnos más, porque recordemos que Cristo pronto viene, y oremos para que nos ayude a trabajar para Él. ¿Para qué los envió el Señor sus discípulos? Dice el versículo 23, con esto termina el versículo, el pasaje que leímos. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Vayan y prediquen el arrepentimiento. Y Dios los comisionó y les dice, aquellos que escuchen mis enseñanzas correctas, serán bienaventurados, serán discípulos, gente que me agrade, dice el Señor. Así que, amados hermanos, hermanas, ¿cuál es tu respuesta al llamado del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en esta tarde, en nuestro compromiso con Dios? Nuestra respuesta a sus enseñanzas debe ser proclamar lo que hemos aprendido, proclamar el evangelio. Dios nos ha comisionado a todos. La tarea de predicar la palabra es para todos y para todas. Todos tenemos que trabajar. Nuestro objetivo está definido. No podemos pensar que solo unos cuantos son los que tienen que predicar o son unos cuantos los que recibieron la gran comisión. Recordemos en Juan capítulo 17, Jesús oró por sus discípulos en tiempo presente. Jesús oró también por la iglesia presente en su momento, pero también dijo, y también oro por los que, ¿quiénes? Por los que han de creer más adelante, por los que van a escuchar mi palabra a través de mis hijos, a través de aquellos que apliquen mi enseñanza en sus vidas.
y Jesús oró por cada uno de los que Él envía. Jesús está orando por ti. Así como intercede por ti, por tus aflicciones, por tus problemas, por todo lo que te preocupa. Así como Jesús ora por tus necesidades físicas y materiales. Jesús también está orando por ti para que te actives. Y solamente tú tienes que dar ese paso y decirle: Señor, aquí estoy. Y puedes decirle como dice el himno: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra que es verdad y confiando en el poder de su amor. Que este sea nuestro anhelo, servir al Señor, que este sea tu anhelo, hermana, hermano, trabajar para el Señor aún desde tu hogar. Puedes usar las redes sociales y proclamar el Evangelio, y que la gloria del Señor se manifieste en este mundo. Amén. Amén. Vamos a ir terminando nuestro devocional. Solamente les recuerdo algunas actividades. El miércoles, si Dios lo permite, amados hermanos, de manera general a la iglesia, tenemos el estudio bíblico de la palabra para que nos volvamos a conectar, si el Señor nos va a permitir, a las 6 de la tarde. Tenemos el estudio bíblico. Vamos a continuar con el tema o la serie Jesús y su discurso de despedida. Y el viernes, si Dios lo permite, tenemos un tiempo de oración y acción de gracias. Tenemos un tiempo de alabanza. Así que el Señor nos permite y nos da el privilegio comenzar la semana con su palabra, ir cerrando la semana con su palabra, y de esta manera les pedimos que hagamos todo el esfuerzo para seguir conectados con Dios y seguir conectados aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y vamos a orar y recibamos la bendición del Señor en esta hora. Oremos. Bendito y eterno Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque, Señor, dentro de tus enseñanzas, no solamente, Señor, nos queda claro que tus enseñanzas son claras. No solamente llamas bienaventurados a aquellos que aplican tu palabra. No solamente, Señor, hemos visto en la Biblia, en lo que nos has predicado, Señor, no solamente que las enseñanzas te exaltan, sino que también hoy hemos aprendido de que nuestra respuesta a tus enseñanzas debe ser cumplir la gran comisión. Te pedimos, Padre, que nos ayudes como iglesia en general a seguir proclamando tu palabra y que nos sigas reafirmando, Señor, lo que nosotros como iglesia del Divino Salvador nos hemos trazado como nuestro lema en la iglesia. Una iglesia de fe y acción misionera. Ayuda, Señor, a cada ministerio, a cada ministerio de la iglesia, desde Crece Infantil hasta Hombre Íntegro, Señor. Pedimos que cada uno de nuestros hermanos y hermanas, jóvenes, niños, Señor, que no perdamos el objetivo de predicar tu evangelio, y ahora que tenemos las diferentes herramientas para hacerlo, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pedimos de lo que resta de este día, Señor, que estés con nosotros, que tu amor y tu misericordia nos sigan acompañando y que nos guardes de cualquier peligro y de todo mal. Y ahora, mis amadas hermanas, que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todas vosotras y vosotros. Amén. Amén. Que nuestro Dios les bendiga, amadas hermanas, y que la paz del Señor esté con ustedes, y como siempre lo digo, y con sus apreciables familias. Amén.